menos. Sacaron una campaña que es el anti-marketing, ¿no? O el anti-marketing tradicional. Don't buy this jacket. Esto no es una chaqueta de North Face o de cualquier competidor, es una chaqueta de Patagonia. Y te están diciendo no la compres. ¿Por qué? Pues porque ellos están metidos en una iniciativa que se llama Common Threads, que, bueno, y al final se han dado cuenta de que pues, nuestra sociedad de consumo, que te lleva a esa espiral de comprar, tirar, comprar, pues no es buena para el planeta. Por tanto, ellos están tratando de reducir el consumo al máximo, incluso el consumo de sus propios productos. Por tanto, si tienes una chaqueta de Patagonia rota, en lugar de tirarla y comprar otra chaqueta de Patagonia, ellos lo que han introducido es una campaña en la que te reparan las prendas que tengas usadas y te las dejan en principio como nuevas, Además lo hacen muy bien porque tienen una especie de furgoneta así muy chula que va paseándose y va haciendo campaña por Estados Unidos y las llevas allí. Bueno, por supuesto las mandas por internet, las mandas por correo y te la devuelven a casa, pero también hacen esa digamos, campaña más de concienciación y más tangible y más visible en que van con la furgoneta por los pueblos de Estados Unidos, Entonces, lo que están buscando es el reciclaje, la reparación de las prendas, en lugar de tirar las prendas. Por un precio te reparan tus prendas y así evitas generar más residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que al final pues crea clientela fiel para Patagonia, pero están viviendo de acuerdo a su propósito, que a lo mejor tiene un efecto negativo sobre su cuenta de resultados, pero como mi propósito es contribuir a la preservación del planeta, pues eso es lo que hago, ¿no? En segundo lugar, también son empresas más conscientes. Son empresas que tienen en cuenta, bueno, ya lo hemos visto un poco en Patagonia, pues mucho el tema de responsabilidad social, el tema medioambiental, etcétera, etcétera. Aquí hay ejemplos pues, de algunas de estas empresas que son clásicas en este sentido, algunas de ellas como Ben & Jerry's, como Body Shop, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista social, o como Whole Foods, o como por ejemplo Fairphone, ¿no? Y por último, son empresas más humanas, en el que se preocupan por las personas que están dentro de la organización, por buscar el desarrollo de esas personas dentro de la organización, que esas personas puedan realizarse en el desarrollo de su trabajo, que trabajar no sea esa maldición de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, que decía Ernesto, que no hace falta ir a trabajar con cara de estreñidos, sino que te puedes divertir, que te puedes realizar, que te puedes pasártelo bien en el trabajo. Esto es el entorno laboral de Zappos, esta empresa pues que es uno de los máximos exponentes de la holacracia, y en Zappos, por ejemplo, pues dejan que los trabajadores decoren su propio entorno laboral. Esto no es una fiesta de cumpleaños ni nada, sino que es el entorno laboral de Zappos, en que la gente se va decorando sus propios cubículos y tal. Son empresas que en general pues tienen medidas tan radicales, por ejemplo Netflix, en que pues por ejemplo en Netflix no tienes un horario laboral. Tú trabajas lo que quieres, con que cumplas con tus objetivos, a no ser que tengas turnos y tal, o estés de atención telefónica y tengas tal horario, o de cara al público, que evidentemente eso tienes que tener tus horarios, pero si tú estás trabajando en la oficina y no tienes digamos una obligación de estar allí en la oficina a tal hora, pues no tienes una máquina de fichar, sino que tú vas cuando quieres, trabajas las horas que quieres. Bueno, si trabajas 3 horas, nadie te va a controlar de que hayas trabajado 3 horas, si trabajas 8 o si trabajas 16, porque esa frontera clásica entre lo que es trabajo y ocio hoy en día está mucho más desdibujada, y a lo mejor me estoy duchando y estoy pensando en un problema de la empresa, o a lo mejor tengo el móvil y ahora me llega un mensaje y me pongo el domingo a
a contestar a un correo laboral, ¿no? Con lo cual ellos lo que quieren es que la gente pues rinda al nivel que se espera y cumpla con sus responsabilidades y con sus obligaciones, pero no te obligan a que tengas un horario laboral en que tú tengas que ticar para que estés controladito, ¿no? Es decir, ahí lo que están las empresas en las que ticas controlan tu presencia física, ¿no? Pero el asentismo psicológico no lo pueden controlar. Si tú estás en el ordenador con el Facebook, o estás con el WhatsApp, o estás pensando en el partido del otro día o en el fin de semana, pues eso no lo puedes controlar, ¿no? Por tanto, es mejor que tener a la gente en cuerpo y alma en la empresa, y es lo que tienen. Tienen además, tampoco te controlan los periodos de vacaciones. Si tú te quieres ir 3 meses de vacaciones, nadie te va a decir que no. Que tú cumplas con ese mínimo exigido de obligaciones, ¿no? Y luego, bueno, pues por ejemplo CyberClick, que es una empresa que me consta que David Tomás ha estado también aquí, lo invitasteis. Esta es una empresa española que por ejemplo también es una de las, bueno, ha sido galardonada en varias ocasiones como uno de los mejores sitios para los que trabajar, ¿no? El Great Place to Work, que es un galardón que se da a las empresas que crean las mejores condiciones de trabajo. Ellos tienen lo que se llama el semáforo de las emociones, que es algo que tienen otras también muchas empresas, que cuando la gente entra por la mañana, lo primero, enciende su ordenador, lo primero que le sale es esa pantallita, el semáforo, y tú tienes que contestar cómo estás, ¿no? ¿Estoy rojo, estoy amarillo o estoy verde? Entonces, si estás rojo, pues el jefe lo sabe y va y te pregunta, oye, ¿qué te ha pasado? Tal, uy, que tengo este marrón, que no sé qué, tal. Entonces entienden un poco la situación en la que se encuentra, las emociones, y pueden calcular un poco cuál es el nivel medio de satisfacción, ¿no? Yo estoy con una empresa que se llama Blue Bay, que está utilizando estas tecnologías a través de emoticonos, pero es una cadena hotelera que tiene un laboratorio de innovación, es mallorquina, pero tiene un laboratorio de innovación, están en Tenerife, y están experimentando con poner cámaras en el hotel, bueno, las cámaras que están puestas por el hotel, en las televisiones y tal, que te identifiquen las emociones tanto de los trabajadores como de los clientes, ¿no? De manera que si tú estás sonriendo, automáticamente eso hay apps que te lo, digamos, convierten en un emoticono, y te lo convierten en un emoticono de cara sonriente, ¿no? Entonces tú puedes ver esa persona que normalmente es muy sonriente, ese recepcionista que siempre está sonriente, pues hoy no está tan sonriente. ¿Qué está pasando con esta persona? ¿Qué problema tiene? ¿Vale? Entonces, el cuidar un poco la satisfacción de los trabajadores y el estado de ánimo de los trabajadores, pues algo que es bastante radical en comparación con el modelo tradicional. Y para ser más radicales todavía, una de las premisas de la mayor parte de estas empresas es que son empresas sin jefes. Si pensáis en un mundo sin jefes, algunos de vosotros pensaréis como en el paraíso terrenal, ¿no? Pero también muchos de vosotros a lo mejor pensáis en la anarquía y en el caos, ¿vale? Si estáis pensando en anarquía, tendréis razón, porque la etimología de la palabra anarquía viene del griego arcos, que significa simplemente sin jefes. Pero estas son empresas que no tienen jefes, pero que sí tienen reglas. Tienen modelos muy avanzados en algún caso, como la holocracia, como la sociocracia 3.0, que te marcan cómo funcionar estas organizaciones. Y la premisa en las empresas que aplican estos modelos organizativos y que por tanto no se convierten en un caos, porque en una empresa no puedes estar haciendo lo que a ti te dé la gana, siempre, sino que tienes que tener unas reglas de funcionamiento. Pero esas reglas de funcionamiento pueden ser totalmente ajenas al principio de la jerarquía de dominio tradicional. Yo puedo funcionar perfectamente, y lo he experimentado y lo he implantado, y hay un cambio brutal, ¿no?, de empresas que se mueven por estos principios a las empresas que se mueven por los principios tradicionales, porque en estas empresas no funcionan, digamos, en base al caos y a que nadie esté a cargo, sino que lo que ocurre en estas organizaciones es que todo el mundo está a cargo. Todo el mundo se hace responsable de su trabajo, todo el mundo está comprometido con el propósito de la organización,
y todo el mundo asume responsabilidades y hay mecanismos para que se asuman las responsabilidades. Se sabe perfectamente, hay reglas perfectamente definidas y hay mecanismos perfectamente definidos de cómo tomar decisiones, de cómo gestionar conflictos, de cómo organizar una reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, digamos, uno de los creadores de la holacracia, Tom Tomlinson. Pues estuve hablando el otro día con él, porque estamos trabajando conjuntamente en una serie de cosas y tal. Me decía, es que esto es como pasar de trabajar con corriente alterna a trabajar con corriente continua. Es una manera totalmente distinta de trabajar, ¿no? Entonces, por último, quería hablar un poco también de cómo estas nuevas teorías y estas empresas están asumiendo el tema de la educación, que es el elemento central de esta GlockCons. No solo es ese cambio de conciencia que están contribuyendo a crear estas organizaciones, sino que también la forma de concebir la educación dentro de la empresa, la formación dentro de la empresa y el desarrollo de las personas dentro de la empresa, que si recordáis es uno de los elementos fundamentales dentro de mi modelo de la D3D, el desarrollo de las personas dentro de la dimensión artística, pues también lo hacen de una manera, digamos, distinta, y novedosa a la tradicional. Por ejemplo, el tema este de romper con las jerarquías, pues antes de entrar en esto, pues también una empresa con la que yo colaboro habitualmente y que conozco bien, es una empresa que se llama Nomads University. Esta es una empresa que se rige por esos principios no jerárquicos, de que no hay jefes, etcétera, etcétera, pero que llevan esa falta de jerarquía incluso al nivel del cliente. Es una universidad, entre comillas, que tiene su base en Ámsterdam, una escuela de negocios, aunque se llama Nomads University, es una escuela de negocios que imparte una especie de máster, ¿vale? En la que pues se rigen exclusivamente por principios, digamos, democráticos y de autogestión, llevados hasta el más mínimo detalle y hasta el último extremo de que los estudiantes que se enrolan en esa universidad deciden el programa que tienen que seguir. No hay un programa, digamos, preestablecido, un plan de estudios preestablecidos, que es el modelo tradicional de la universidad, ese modelo un poco prepotente de decir, bueno, pues esto es lo que os va a servir cuando acabéis aquí dentro de 5 años. No tenemos ni idea cómo va a ser el mundo dentro de 5 años. Entonces, ¿cómo puedes haber desarrollado un plan de estudios que te asegure que todas estas herramientas que estamos explicando hoy día aquí son las que te van a servir dentro de 4 años cuando acabes la carrera universitaria? Y en la que tú pues simplemente seas un mero receptor de información, porque eso, digamos, que viene bendecido por una entidad superior que lo sabe todo, que se llama ANECA y que se llama Ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese entorno buca que decíamos, suena bastante absurdo todo esto, ¿no? Y ellos pues llevan eso a la práctica. Sí es cierto que tienen determinadas herramientas comunes que se imparten al principio del curso, que básicamente son herramientas que te enseñan cómo hacer un business canvas, que te enseñan cómo trabajar con comunicación no violenta, que te enseñan una serie de herramientas que ellos consideran útiles para estos graduados que acaben su titulación en la Nomad University, pero luego son los alumnos que tienen unos tutores que les asesoran y tal. Sí que hay seminarios que se van tipo y tal, que se van produciendo cada X tiempo, pero es una universidad o una institución muy orientada a la práctica, en las que hay unos tutores, en las que trabajan por proyecto, de manera que hay empresas colaboradoras que van allí y con sus problemas, oye, tengo este problema de comercialización de mis productos, tengo este problema de desarrollo de mis productos, quiero ideas creativas para lanzar algo nuevo al mercado, y los alumnos cogen esos proyectos y en función de esos proyectos que tienen, pues van desarrollando necesidades de, oye, yo necesito que me enseñes contenidos de cómo organizar una empresa sin jefes, por ejemplo. Cuéntame esto de la holacracia. Pues quiero un curso de holacracia, ¿vale? Y
te montan un curso de holacracia. Es programas que se desarrollan ad hoc cada año. Cada nueva, digamos, promoción tiene unas necesidades distintas y desarrolla su propio programa, que ellos, los tutores, si saben impartir esos contenidos, los imparten ellos, y si no, pues buscan gente fuera que vengan y que den esos cursos, ¿vale? Entonces es algo muy, muy orgánico, en el que también hay un aprendizaje colectivo, son esos principios de educación democrática y tal, ¿no? Como hay muchos colegios de primaria y de secundaria que se rigen por esos principios, en el que pues, los alumnos de la promoción anterior también enseñan a los de la promoción nueva, hay aprendizaje colectivo, hay esa investigación colectiva que hablábamos el otro día, de que se aprende más buscando tú la información, de que un tío venga y te suelte un rollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son esos principios los que aplican en esta Nomads University, y en el que no hay jerarquía en el sentido no ya de los propios trabajadores y de los propios miembros de la organización, sino que no hay jerarquías en el sentido de que pues, el profesor no es alguien que lo sabe todo y va repartiendo, se sube al púlpito y reparte conocimientos, sino que también pues, un alumno determinado pues, puede convertirse en profesor para una cosa determinada, otro alumno será el profesor siguiente, es decir, hay ese aprendizaje colectivo y democrático entre todos, y evidentemente pues, la Nomads University no es una institución, digamos, que tenga el reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia holandés, por tanto no dan títulos. Peter Spindler, que es digamos el líder de Nomads University, me dice: aquí no damos títulos, aquí, pero si quieres te puedes hacer un tatuaje con Nomads University, ¿no? Sí. Cualquier persona puede matricularse y cualquier profesor puede, quiero decir, me da la sensación de que debe ser muy especial para estar ahí. Sí, bueno, ellos en principio no te piden ninguna titulación universitaria, pues, sí, no tienen requisitos de entrada en ese sentido, pero bueno, es una formación más bien de posgrado, ¿no? Aunque no te van a pedir que tengas un grado. Si tú vienes y creen ellos que tienes la suficiente madurez como para estar en Nomads y tal, pues te admiten sin necesidad de tener ningún tipo de grado, ¿no? De profesores también, claro. ¿Perdón? Que los profesores también deben tener un nivel determinado. Sí, los profesores traen gente muy buena. Sí, es un profesorado muy... 5 minutos, ¿no? Vale, pues... También los alumnos Sí. Son gente especial. Entonces, bueno, perdón. Una de las teorías en ese sentido que tratan de darle esa importancia al desarrollo de las personas dentro de la organización es la que se llama organizaciones de desarrollo deliberado, Deliberately Developmental Organizations, de Robert Keegan, que es uno de los expertos en desarrollo humano, un psicólogo del desarrollo de los más conocidos, y él ha creado esta teoría en la que está describiendo organizaciones que le dan la misma importancia a ese principio de maximización del beneficio que al principio de desarrollo de las personas. Es decir, para estas organizaciones el desarrollo de las personas dentro de la organización es tan importante como que la empresa gane dinero, se pone a la par, ¿no? Y él va poniendo ejemplos en el libro An Everyone Culture, que os recomiendo, de empresas que ha elegido una serie de empresas que son representativas de este principio. Por ejemplo, ahora os daré algún ejemplo de estas empresas, pero bueno, la idea subyacente aquí es que, y es lo que hace tan potente el tema que habéis elegido este año para la GlockComms, yo creo que si estamos hablando de la necesidad de la transformación de la conciencia planetaria de las personas y de la humanidad, pues los dos principales ámbitos en los de que se puede y se debe trabajar para desarrollar la conciencia de las personas son dos hoy en día en nuestra sociedad. Uno es la educación y otro son las empresas. La empresa es la organización más poderosa de la historia de la humanidad. Las empresas hoy por hoy determinan
lo que comes, cómo te vistes, lo que lees, lo que piensas, todo está controlado por organizaciones al final. Con lo cual, si las organizaciones asumen esa responsabilidad con el desarrollo de las personas, igual que las instituciones educativas, que se produce ese cambio de paradigma que Antonio decía antes, pues la transformación va a ser mucho más rápida. Vamos a llegar a ese tipping point que dicen los expertos de que si consigues un 10% de personas a un nivel de desarrollo determinado va a producir unos efectos brutales a nivel de toda la humanidad, ¿no? Entonces, si conseguimos un 10% de personas en el nivel TEAL, integral, holístico, como le queramos llamar, es lo que probablemente vaya a conseguir que salvemos a la humanidad, ¿no? Porque esas personas van a estar en las esferas de poder, van a tener esferas de influencia muy amplias y eso va a hacer que la sociedad se transforme, ¿eh? Pero luego hay ese efecto de que los otros siguen un poco a esos líderes, ¿no? Entonces, la organización podría tener esa función de cinta transportadora de desarrollo vertical de las personas. Ken Wilber habla, por ejemplo, del poder que pueden tener las religiones como cinta transportadora de desarrollo vertical si dan ese salto evolutivo y pasan a ser de transmisores de contenidos míticos a ser algo mucho más, pues el mismo Papa actual pues supone un cambio de conciencia importante porque está en un nivel mucho más pluralista y está dando mensajes pues de protección del medio ambiente, y eso hace que mucha gente a lo mejor se conciencie porque son profundamente religiosas y lo toman como líder, como referente, o de mayor tolerancia ante la diferencia, personas homosexuales, o no dejar pasar según qué cosas pues de los casos de pederastia, etcétera, etcétera. Esto puede hacer estas personas en posiciones de liderazgo, un líder gubernamental, un líder religioso, etcétera, etcétera, puede tener un gran poder de influencia sobre personas en un nivel de conciencia más tradicional, más conservador, más de seguidores, y las empresas también podrían tener ese efecto. Entonces, bueno, ejemplos de que hacen ese tipo de organizaciones. Una empresa que conozco que se llama Quantum Monkeys, que es una empresa consultora canadiense, lo que tienen es lo que llaman ellos las baseball cards, o sea, las cromos estos que tenemos nosotros también, aquí tengo a Marco Asensio, yo soy del Madrid y soy mallorquín, entonces he puesto a Marco Asensio, que mi hijo tiene, y entonces ellos tienen para cada uno de sus empleados su baseball card que identifica cuáles son mis puntos fuertes y mis áreas de desarrollo. 3 puntos fuertes, 3 áreas de desarrollo, con la puntuación que tiene Marco Asensio aquí. En defensa tiene un 58, en ataque tiene un 92. En el medio ya no sé qué significa, bueno, me pierdo. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Y entonces todos los trabajadores, en base de la evaluación interpares y su propia evaluación, pues tienen eso. Otra empresa que se llama Decurion, que tiene cines y que tiene además también residencias para tercera edad y tal, pues tiene, por ejemplo, prácticas del tipo touch points. Touch points son reuniones que tienes con cada empleado, con el directivo, y ahí pues se discuten metas personales de la persona. Por ejemplo, en ArcLight Cinemas, que son unos cines bastante conocidos, yo que he vivido en Los Ángeles y he ido varias veces a esos cines, pues te puedes encontrar una persona que sea taquillero, pero que, por ejemplo, pues como allí todo el mundo quiere dedicarse al mundo del cine, pues quiere que ser director de arte, por ejemplo, y a lo mejor pues su jefe, pues esto es un caso real, le dice, bueno, pues si tú lo que realmente quieres ser es director de arte haciendo películas y tal, pues encárgate de diseñar todos los eventos que organizamos en el cine. Tú te encargas de la decoración, etcétera, etcétera, para que tú puedas desarrollarte en este campo. Otro ejemplo, de los developmental pools. Los developmental pools son situaciones que crean los directivos de reto para que las personas puedan desarrollarse, para que las personas puedan coger más responsabilidad, hacer cosas que no saben hacer, y le van poniendo retos periódicos para que esas personas se vayan desarrollando dentro de la organización. Y luego tienen competency boards, como tableros en los que estás claramente identificados en qué nivel de competencia estás en las distintas áreas que ellos tienen
identificadas, de manera que estás en un nivel azul si has pasado el nivel mínimo de competencia. Y por último, y acabo, NextJump, que es una empresa también de las identificadas por Keegan como Deliberately Developmental, pues ellos tienen, es una empresa que a lo que se dedica es a crear programas de fidelización para empleados y tal, a través de apps y tal, y es una empresa bastante potente, y su lema es Better Me más Better You igual Better Us. Si a nivel individual eres mejor y tú también eres mejor, todos vamos a ser mejores. Por tanto, apuestan por el desarrollo de las personas y tienen, cuando una persona entra en NextJump, entras en un bootcamp, que es como una especie de campamento formativo, en el que lo que identifican, vuelven aquí al símil deportivo, cuáles son tus reveses. Yo que juego a tenis, pues normalmente los tenistas tenemos mucho mejor la derecha que el revés, ¿no? Ese es tu punto débil. Pues se identifica cuál es tu revés, aquello es lo que tienes que mejorar. Y a lo largo de esas 3 semanas es imprescindible, en lugar de ocultarlo y tal, porque estoy en proceso de selección o acabo de entrar en la empresa y tal, y no conviene que se sepa que en esto no soy tan bueno. Si no sales del bootcamp con tus reveses claramente identificados, para atrás, o dejas la empresa. Vuelves a hacer el bootcamp o dejas la empresa y te indemnizamos con $5.000, me parece que era y tal, pero te vas. Aquí está claro que tienes que identificar cuáles son tus puntos débiles. Luego tienes actividades diarias, semanales y mensuales para tu desarrollo, del tipo que tienes un talking partner, un compañero de diálogo con el que tú estás hablando de tus problemas y tal, y esa persona os vais mentorizando para tu mejora en esas áreas de trabajo. Tienes workshops situacionales, semanales, y tienes también mensualmente que dar una presentación ante toda la empresa de cómo has ido mejorando tú en tus problemas, en tus tal, y cómo has contribuido a generar más beneficios para la empresa, pero también a mejorar la cultura de la empresa, porque ellos ponen, como decía, al mismo nivel la generación de ingresos con la cultura organizacional. Estos son algunos ejemplos de cómo estas empresas, bajo un nuevo paradigma formativo y empresarial, pues están gestionándose. Entonces, eso es todo lo que os quería contar, y si tenéis alguna pregunta o comentario, encantado de responderla. Rosana. Un sentir que me acaba de surgir, que me gusta mucho, estaba pensando en hacer cosas con eso y tal, pero a la vez siento como un conflicto, porque esto me resuena también a un poco, mucho, muy burocrático, mucho control, veo mucha libertad, pero como una especie de control enmascarado. Parte del revés, la lista de no sé qué, no sé, no lo sé. Y mira que me gusta que me eche fotos y todo para idea. Bueno, o me equivoco yo, ¿sabes? Pero de momento he sentido como el control, como una especie de control enmascarado. Vale, el control yo no lo considero malo en sí mismo. Es decir, es necesario un cierto control en tu vida, es necesario que tú te hagas responsable de tus obligaciones, es necesario que si mi trabajo depende del tuyo, yo ejerza ese control hacia ti y te diga, oye, que esto que me tenías que entregar ayer todavía no me lo has entregado, si no la organización es un caos. Por tanto, estas organizaciones que se basan en el principio de libertad y de autonomía responsable, también tienen sus mecanismos de control, lógicamente. O sea, no jerarquía no significa descontrol. Por tanto, necesitan sus mecanismos de control, y yo creo que son buenos, ¿no? Porque uno de los pecados en los que caen estas organizaciones postconvencionales, en esa evolución en la que van pasando desde el naranja, de la organización, digamos, más profesionalizada, competitiva y tal, al verde, hasta llegar al tiel, en el verde, es de aquí no hay jerarquía y cada cual, pues lo que tú fluyas y tal. No, eso te crea un descontrol de la organización, que esas organizaciones normalmente fracasan, ¿no? Entonces yo creo que hay que combinar y hay que poner el control en su adecuado nivel, en el sentido de dar ese control que venga de la presión de los pares
y que venga también sobre todo el autocontrol, ¿no? De que el control, digamos, tú sea responsabilidad, ¿vale? Dime. No. Pues sí. Rápido. Nada, muchas gracias porque viniendo del mundo de la cooperación al desarrollo, además el papel de la empresa, yo creo, en el ámbito actual en la Agenda 2030 además está teniendo un papel muy importante y bueno, esta nueva visión creo que encaja muchísimo. La pregunta muy rápido es, has mencionado al principio el capitalismo consciente que está en varios países, yo lo conozco más en América Latina, aunque creo que en España tienen algo también. Pero mi pregunta sería, ¿existe alguna red? Porque hay varias personas, instituciones, instancias trabajando un poco en esta línea. ¿Existe alguna red en la que estéis, tú estás en Mallorca, pero otro que esté pues en México, que vaya sumando? Porque a nivel global yo creo que... Sí, no, existen muchas redes, ¿no? Existe una red de capitalismo consciente en Mallorca, en España, pero bueno, el problema también es que estas teorías, pues al final se van creando cada teoría sus propios correligionarios, ¿no? Y como suele pasar en este tipo de cosas, te lleva a la división, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, pues, yo intenté crear, bueno, estoy en proceso de creación del Club de 3D en Colombia, en Bogotá, ¿no? Y fui allí un poco a promocionar y tal, y dice, bueno, pues esta universidad y tal, yo creo que es muy sensible, la persona que está lanzando el Club de 3D allí en Colombia, es muy sensible a estos temas y seguro que se van a involucrar y tal, ¿no? Para buscar posibles partners o colaboradores de ese club. Y entonces la respuesta del rector, no diré el nombre de la institución, pero del rector, cuando esta persona, este colaborador mío habló con el rector, es que no, mire, es que no nos interesa porque nosotros ya somos miembros de Capitalismo Consciente, entonces esto ya no nos interesa. Y dices, pero bueno, es que esto no son sectas ni en que no puedes entrar en otra, esto estamos todos trabajando por el mismo principio y al final es... las diferencias entre capitalismo consciente o holacracia o las tienes, pero les une muchísimo, tienen muchas más cosas en común que pararte en la anécdota de que las diferencia, ¿no? Y entonces la gente suele ser así sectaria, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Pero sí que existen redes de cada uno de estos colectivos, y luego si quieres te voy comentando, y grupos de Facebook hay a montones, que grupos de Facebook y en Twitter y en todo esto, es una manera de entrar muy en contacto con esta gente. Yo, por ejemplo, muchos de los contactos que tengo han sido vía Twitter. Oye, descubro una organización que me interesa y vamos a montar, te llamo y hacemos un Skype o un Zoom y me cuentas qué hacéis y tal, y yo estoy teniendo muchísimos contactos a nivel internacional vía estos grupos de Facebook, ¿sí? Bueno, pues eso es todo, muchísimas gracias y perdón un poquito el retraso. Otra vez se me cargó el micrófono. Bueno, siento que tengamos que cortar así, pero claro, son obligaciones del tiempo, porque si no, no cumpliremos horarios y tal. Bien, próximo ponente es Juan García Armengol, que ya dio ayer un seminario y ahora va a dar pues la conferencia para el GlobeCons pleno. Juan García Armengol es licenciado en Medicina y Cirugía, también es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía General y Digestiva y es licenciado en Filosofía, máster universitario en Filosofía Teórica y Práctica y también doctor en Filosofía. El centro de trabajo, bueno, tiene muchos trabajos, no nos da tiempo de decir muchos, pero es codirector del Centro Europeo de Cirugía Colorectal en la unidad de coloproctología del Hospital Vitas Nisa en